Bueno, hoy vamos a hablar del ronquido. Es un tema realmente bastante interesante porque hay muchos que lo padecen y las consecuencias son bastante importantes. En realidad el ronquido es un fenómeno acústico que se produce por alguna alteración en la parte orofaríngea y nasal, es decir, en la nariz, la boca y la garganta. En general lo padecen el 40% de los hombres, lo padecen el 20% de las mujeres y cuando uno ya supera cierta edad, en promedio el 25% de la ciudadanía lo padece. En realidad lo padecen, yo diría, el doble, porque en realidad lo padece el que ronca y la pareja del que ronca. Muchas veces en los matrimonios, y muchos de ustedes conocerán esto, que como mínimo el principal conflicto es decir que la pareja le diga al roncador, me voy a dormir a otra habitación. Y cuanto mucho se puede producir inclusive hasta un problema conyugal, terminando lo mejor en un divorcio. Esto obviamente que al producirse en lugares o zonas orofaringio, si el director nos pasa la primera diapositiva, por favor, acá vemos una imagen en donde el aire entra por la nariz, el aire entra por la boca, esta es la parte de la faringe, y fíjese este ronquido que es normal, este sueño, este dormir que es normal, y este paciente que ronca, y es porque, entre otras cosas, una de las razones por las cuales puede roncar, es que la lengua, en este caso, se va para atrás, es decir, se relaja. Cuando el paciente duerme boca arriba, se relaja, y acá empieza el aire a entrar en turbulencia. Ese es el ronquido, eso es en realidad el ronquido. Es la presión que hace la faringe contra el aire que va ingresando, ¿sí? Vamos a ver cuáles son las causas de esto, porque existen varias causas que pueden generar este ronquido. En la siguiente diapositiva vemos las causas. El desplazamiento de la mandíbula, por ejemplo, es una de las causas principales. Es decir, cuando uno duerme boca arriba, la mandíbula inferior se dirige hacia atrás y la lengua se dirige hacia atrás, produciendo la obstrucción que recién vimos. Con respecto a la grasa en la garganta y la obesidad, también es un factor predominante. Evidentemente vemos que cuando existe obesidad, también existe en la zona de la garganta un cuello grande, un cuello obeso, un cuello lleno de grasas. Existe obstrucción en las vías nasales, por ejemplo, una dificultad en los cornetes, que están aquí arriba, los otorrinolaringólogos lo manejan muy bien a esto. También como obstrucción en las vías nasales existe cuando tenemos sinusitis, también podemos tener ronquidos. La posición sobre la espalda, recordemos que si uno duerme de costado tiene menos probabilidad de roncar. El alcohol, el tabaquismo y el estrés. El alcohol recordemos que es un relajante y normalmente como relajante relaja mucho los músculos de la zona faríngea y empieza a producirse el ronquido. Y las apneas obstructivas del sueño, que este es un tema muy apasionante y aparte porque es bastante peligroso, pero del cual vamos a hablar después. Esto, para que se entienda lo que es una apnea, es cuando usted está, por ejemplo, durmiendo con su pareja y escucha que la respiración de su pareja deja de realizarse por 5 segundos y a usted le parece que le agarró un paro respiratorio. En realidad es que se produce un paro, una apnea, por 5 segundos y después se vuelve a reactivar. Eso es una enfermedad bastante peligrosa, muy molesta y que trae muchas consecuencias. Si pasamos a las consecuencias, que es la imagen siguiente, aquí vemos cómo los problemas más importantes que puede generarlos un ronquido es la hipertensión, problemas cardíacos, accidentes cerebrovasculares, y después tenemos algunas alteraciones psiquiátricas o psicológicas, digamos, como el mal descanso. El paciente se levanta y dice, yo dormí 8 horas, pero siento que no dormí nada, parece que estuve en una guerra, no descansé del todo. Generalmente tiene somnolencia, son las típicas personas que a lo mejor 10 o 11 de la mañana se sientan en un sillón y se quedan dormidos en el sillón, irritabilidad, pérdida de memoria, dolor de cabeza. Estos son síntomas que muchas veces se pueden confundir con una depresión y uno a lo mejor intenta un tratamiento para la depresión cuando en realidad el problema es otro. Ahora la pregunta que nos hacemos, de estos síntomas que nosotros tenemos acá durante el día, ¿cómo nos damos cuenta que es producto de un problema nocturno? Para eso existen 2 tipos de estudios. El primer estudio se llama polisomnografía y el segundo se llama poligrafía del sueño o el Holter del sueño, que es un estudio un poquito menos complejo que el primero. En la polisomnografía del sueño es un estudio en donde en general se hace una noche entera en una habitación de una clínica o de un laboratorio del sueño, le ponen electrocardiogramas, electromiogramas, electroencefalogramas.
en la poligrafía del sueño, que es algo un poco más sencillo, se toman algunos parámetros como por ejemplo la respiración en las vías nasales, la capacidad de esfuerzo que normalmente hace el paciente al respirar durante la noche, la saturación de oxígeno, el pulso y la frecuencia cardíaca, los ronquidos y las apneas. Eso en general es lo que se puede llegar a medir. Una vez que nosotros medimos eso a través de estos estudios, podemos iniciar un tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento o los tratamientos generales que se pueden realizar hoy? Lo primero que podemos hacer es ir a una foniatra o un foniatra, es decir, que nos reeduquen para el hablar, para manejar el músculo de la lengua y para controlar un poco más los músculos de la faringe. Lo otro que normalmente podemos hacer es no comer mucho de noche, no consumir alcohol, porque el alcohol recordemos que es un relajante, tener actividades meditativas, tratar de no dormir de espalda, es decir, durmiendo de costado podemos roncar menos, nos podemos poner un poquito más la almohada un poco más levantada. Eso es lo más sencillo que de repente uno puede aportar para disminuir este tipo de alteración como es el ronquido. Por supuesto que después tenemos otros materiales, otras formas de tratar, como son los dispositivos de avance mandibular, se llaman DAM, que son aparatitos en la boca especiales de silicona, que lo que permite es que la mandíbula inferior y que la lengua no se vayan para atrás. Eso lo que permite es que la vía aérea se abra y que permanezca durante la noche abierta. Otro de los métodos que normalmente se usa es los llamados CPAP. Los CPAP son aparatos que ustedes muchas veces a lo mejor lo han visto como una mascarilla que el paciente se pone en la nariz y en la boca, una manguera que va prendida a un aparatito que posiblemente esté en la mesa de luz, y ese aparatito durante toda la noche va tirando oxígeno a presión de manera positiva, cosa que permanentemente yo tenga una buena oxigenación, y el despertar obviamente que va a ser mucho más reparador. Es un poquito complejo, nadie puede dudar que es molesto las primeras noches, pero en general cuando el paciente se acostumbra, en realidad después cuando no lo usa lo extraña mucho. Y por último, bueno, existen los que se llaman las fajas, que son fajas que sostienen la mandíbula de una forma particular, y también existe la cirugía como un método mucho más complejo. Yo creo que con esto hicimos más o menos un resumen de lo que es el roncar, y por supuesto cuando antiguamente de repente pensábamos que cuando veíamos a alguien que roncaba y decíamos qué lindo cómo está durmiendo, qué espectacular cómo está durmiendo, hoy nos damos cuenta que realmente roncar no es tan sano.